ora por eso. Y recuerden que siempre lo que compartimos en oración y pedimos en oración a otros, pues es confidencial, ¿sí? Como debe ser. Y eso es parte de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero eso va a ser en un momento, entonces ahí queremos animarles a que no sientan temor ni timidez. Ay, no, es que yo no sé, que no, no, tú puedes orar por alguien. Todos podemos orar por alguien. No tiene que ser solo el pastor o solamente el liderazgo de la iglesia. Toda la iglesia puede ministrar a toda la iglesia. Y eso es algo que debemos procurar y mantener. Pero antes de eso, acompáñenme por favor al libro de Efesios. Efesios, el capítulo 3. El apóstol Pablo hablando a la iglesia en Éfeso. Efesios, capítulo 3. En esta iglesia, Timoteo era pastor y según, si recuerdan, el 1 Corintios 16 que leíamos o venimos estudiando y terminando ya, el apóstol Pablo, entre muchas otras cosas, mencionó que en Éfeso se había abierto una puerta tremenda para la predicación del evangelio y para establecer la iglesia. Y entonces a esta iglesia es a quien ahora él se está dirigiendo. Es esta gente a la que él se refirió cuando dijo que tenía una puerta abierta de par en par para ministrar y predicar la palabra. De esta gente es que está hablando. Y a esta gente les envía esta carta, 4 capítulos, 5 capítulos, bueno, 6 en realidad, exhortándoles a la unidad, a vivir en armonía, a hablar, a separar muy bien la conducta, digamos, que agrada a Dios de la que no agrada a Dios. Los anima al crecimiento espiritual. Y en esta porción que vamos a leer hay unos detalles que quiero mencionar. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14 en adelante, donde Pablo está animando a la iglesia y orando por la iglesia en Éfeso para su crecimiento espiritual. Les dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él, en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Es que estas son unas declaraciones tremendas del apóstol Pablo aquí. Y déjenme señalar unas cositas rápidamente, espero no tomar mucho tiempo para dar tiempo a ustedes a ministrar la Santa Cena unos a otros hoy. Cuando él ora por la iglesia en Éfeso, por el crecimiento espiritual, ora que sean, como dice el versículo 16, que de sus gloriosos e inagotables recursos sean fortalecidos con su poder en el ser interior, por medio de su espíritu. El crecimiento espiritual, aunque implica conocimientos intelectuales y conocer Biblia y saber qué dice la palabra de Dios, por eso hay que leerla y por eso hay que conocer qué dicen las palabras de Dios. El crecimiento espiritual consiste principalmente o primordialmente en la fortaleza del ser interior.
ser fortalecidos en el ser interior. El apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23, él dijo que somos, y también orando por los tesalonicenses, que estamos fortalecidos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es que ese es el ser humano, y el ser interior pues que tiene que ver con los pensamientos, las emociones, los sentimientos, estados de ánimo, las heridas que muchas veces arrastramos y toda esa carga emocional. Bueno, ese es el ser interior, y allí tenemos que ser fortalecidos. Y dice la Escritura que somos fortalecidos por medio de su Espíritu. Luego necesitamos tener esa conexión divina con Él diariamente. ¿Qué pasa el día que tú no comes? Se te daña el ser interior. Te pones de mal humor. Te pones ansioso y desesperado, renegón y gruñón. Porque no has comido. Pero además te debilitas. Ahora, ¿qué pasa si 2 días no comes? No estamos hablando de ayuno, sino simplemente no comes porque no comes. Y 3, y 4, y 5 días. Pues casi que ni lo podemos ni imaginar. Porque muy pocas veces hemos ayunado. Porque muy pocas veces hemos tenido que dejar de comer. Es que ni lo imaginamos. ¿Alguien puede imaginarse un día sin comida? 2 días, una semana sin comida. O sea, no, me muero. ¡Oh! Pero así somos con lo espiritual. No leemos la Biblia, no oramos, dejamos al espíritu raquítico, flaco. Nuestro espíritu, el cuerpo anda súper bien, ¿no? Y el espíritu, calavera. Así somos en lo espiritual. Y luego vienen los problemas. Entonces las circunstancias continúan, la vida sigue rodando, vienen las tentaciones, vienen los problemas de la vida en el matrimonio, vienen los problemas con los hijos, vienen los problemas en el trabajo, te botan del empleo y te sientes pésimo. ¿Y cómo anda tu ser interior? Debilitado al máximo. Y ahí sí clamas y dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me mandas estas pruebas, Dios? ¿No oramos muchas veces así como en son de queja? Señor, ¿pero hasta cuándo? Y resulta, y no digo que no sean legítimas muchas de nuestras dificultades, claro que lo son. Y no digo que no sea sincero y legítimo nuestro clamor a Dios, sí, válido. Pero un momento, ¿cómo estás tratando tu ser interior, tu propio yo interior? Porque es que el apóstol Pablo oró diciendo entonces, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, versículo 16, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, versículo 17, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Ajá. Hay muchas promesas en la Biblia que son para los que están en Cristo. Ahorita mencionamos una, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, todo ha sido hecho nuevo, pero hay que estar en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Y así valdría la pena hacer un estudio bíblico. Te animo a que hagas un estudio bíblico. Mira todos los versículos en la Biblia o todas las promesas que hay para los que están en Cristo. Porque es que estando en Cristo, pues los temores se disipan, uno tiene mayor fortaleza para afrontar la vida.
Porque hay circunstancias que nos mueven el piso, la salud, cuando se resquebraja, cuando fallece un ser querido, cuando el matrimonio no va bien, cuando el hijo se va descarriando por ahí, uno está ahí como, se le va la vida a uno también como papá, ¿sí o no? O sea, eso es duro, nadie dice que no, pero ¿cómo lo afrontas? Echa mano de lo espiritual, de Dios. Coloca tu confianza en Él. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Confiar en Dios es más que simplemente decir, yo creo en Dios, yo creo en Él. Confiar en Dios es que cuando llega el momento difícil, yo vuelvo a mis ojos al cielo y diga, Señor, como David en la cueva, ¿recuerdan el Salmo 3 que leímos al principio? Como David allí, Señor, muchos son los que dicen de mí que para mí no hay salvación, que tú no me vas a rescatar, pero yo pongo mi confianza en ti, tú eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Señor, no tengo con qué afrontar esta circunstancia, no tengo los recursos económicos o no tengo la sapiencia, la sabiduría, no sé qué hacer, Señor, pero en ti confío. Porque tú eres mi Dios y mi fuerza. Y aférrate a Él. En la medida que confías en Él, dice aquí, Cristo habitará en ti. Y yo me imagino esto, que yo estoy como luchando con mi cosa, declarando mi confianza en Él. Y entonces el Señor viene al lado mío. Y dice, aquí estamos, no te preocupes, dale. Yo lo figuro de esa manera, que Dios viene a mi costado y me dice, dale. No sé cómo lo imagines tú, de pronto tú te imaginas que Dios te está llevando, no sé. Pero yo lo entiendo y lo comprendo así, que Dios viene. En la medida que yo confío en Él, más experimento su presencia. Entonces Cristo habitará en ustedes en la medida que confíen en Él. Porque muchas veces no confiamos en Dios. Porque no fortalecemos nuestro ser interior, porque no leemos la Biblia, porque no oramos, porque no buscamos lo espiritual de Dios lo suficiente. Y entonces viene el problema y viene el temor, viene la duda, la desesperación, las malas decisiones y decimos, ¿qué hago con mi vida? Y eso que estoy yendo a la iglesia. Es que no es suficiente estar el domingo aquí. Es todos los días con Dios, en Cristo. Dice ahí ese texto. Y dice algo más que también me gusta mucho, porque mira lo que dice ahí el versículo 17. Echarán raíces profundas. ¿En dónde? En el amor de Dios. Echarán raíces profundas. Hablemos un momento de las raíces. Siempre que hablamos de raíces nos remontamos al Salmo 1, donde hay una promesa allí, que el que no anda en el consejo de los malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla con los burlones ahí sentándose a burlarse de la vida y de todo el mundo, sino que se deleita en la palabra de Dios y se deleita buscando de Dios y conociendo de Dios. Dice la Biblia que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Eso dice el Salmo 1. Lean el Salmo 1 esta tarde si lo cree conveniente y necesario para su alma. Pero dice allí que será como un árbol plantado. ¿Cómo son los árboles plantados junto a los ríos? Muchas veces les hago esta analogía, pues son ahí fuertes, ¿no? Bien arraigados. E incluso cuando se seca el río, usted lo que ve ahí son las raíces, esos troncazos que se quedan expuestos cuando el río baja, ¿eh? Pero ¿por qué están tan firmes? Porque es que están ahí todo el tiempo chupando agua. ¿Cómo va a estar eso frágil? ¿Ah? ¿Cómo va a ser ese un arbolito? No, ese árbol está bien arraigado. Ahora yo te pregunto, ¿dónde estás echando tus raíces? ¿En la palabra y el amor de Dios? ¿O en tus odios y rencores? ¿O en tu rabia? ¿O en el dinero? ¿O en el trabajo que tienes? ¿En dónde estás echando tus raíces? El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfeso,
oro a Dios que sean fortalecidos en su ser interior por medio de su espíritu. Y entonces, en la medida que ustedes confíen en Cristo, Él habitará en ustedes, echarán raíces en su amor. Echarán raíces en su amor. Y estas los mantendrán fuertes. Uno de nuestros grandes problemas es que nos falta fuerza, fortaleza, firmeza. Como decíamos la semana pasada, firmeza para decir no a muchas cosas que vienen a nuestra vida y simplemente, es que no sé qué hacer, aquí estoy. Y no sabemos ni cómo manejar asuntos en la vida, o estamos en situaciones inapropiadas porque no somos capaces de pararnos firmes y decir no. Porque a veces pensamos que van a pensar de nosotros, el que dirán, la imagen, networking, tú sabes, o sea, un montón de cosas. Pero hay momentos que hay que decir no. Y para eso se necesita firmeza. Para eso se necesita fortaleza y no necesariamente temperamento. Decir, no, sino firmeza de convicción personal de decir no, por esto y esto y esto, no conviene en mi vida, no lo quiero, no voy por ahí, voy por acá. Esa fortaleza viene de tus raíces. Esas raíces depende de dónde tú pares. ¿Dónde paras? Espiritualmente. ¿Dónde paras emocionalmente? ¿Dónde paras todos los días? Hermanos queridos, una vez más, aunque suene retórico, pero necesitamos leer Biblia todos los días. Necesitamos echar raíces profundas en la palabra de Dios para estar fuertes y firmes ante los embates ideológicos del siglo XXI, ante las circunstancias que te aprietan y te quieren sacar de esa firmeza. Ahora, hay otro dilema acá, el último detalle, versículo 18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Y sigue diciendo unos detalles más, pero aquí está el otro desafío para la iglesia y el otro desafío en el crecimiento espiritual personal, y es comprender. Al principio decía, y lo reitero, el crecimiento espiritual es más que adquirir conocimientos teológicos bíblicos, pero aún conocimientos teológicos y bíblicos son necesarios para comprender más y comprender mejor a Dios, la iglesia, lo que yo soy en Cristo y lo que soy en esta vida y en esta tierra. El crecimiento espiritual también tiene que ver con conocimiento, con comprender. Y es una lucha, porque comprender tiene que ver con una actividad cerebral, que es la de pensar. Tiene que ver con una actividad cerebral que procese un pensamiento y lo afirme en nuestra mente, que podamos analizarlo de diferentes aristas y finalmente creerlo para establecerlo como parte de nuestra fe. Ahora bien, es una lucha diaria, porque somos bombardeados por un montón de ideologías. ¿Sí? Que el comunismo, que el marxismo, que el feminismo, que el machismo, todos los ismos. Somos bombardeados y nada más saca tu cuenta cuántas horas estás pendiente de lo que aparece aquí y cuánto tiempo le dedicas a llenar tu cerebro con la palabra de Dios. Es una lucha, porque prácticamente que sin estos benditos aparatos no vivimos hoy, porque aquí tenemos todo. El banco, el WhatsApp, el TikTok, todo lo tenemos aquí. Mensajes, correos, contraseñas, todo está acá, casi que nuestra vida.
Ah, sí, también hemos descargado la Biblia. Sí, sí. Pero esto está controlando nuestra mente. Y todo lo que sale aquí controla y dirige nuestros pensamientos. Nos llena, nos alimenta, para bien o para mal. Y entonces, después nos queda difícil comprender mejor a Dios. Hasta lo hemos aburrido. Hay que ver eso. Ay, no me puede poner el versículo allá adelante. Como todo es pantalla. En nuestra iglesia intencionalmente no ponemos los versículos allí. Tiene quejas al respecto, el culpable soy yo. De hecho, no me pongan los versículos allá. Algunas veces ahí los ponía y yo, porque quiero que lo busque al menos el domingo en la mañana que abra la Biblia. ¿Dónde es que está? Al menos. Perdóneme que sea tan incisivo. Pero es que si no leemos la palabra de Dios, no traemos los pensamientos de Dios aquí, no hay nada que la mente pueda comprender. No hay nada que la mente pueda digerir y trabajar para comprender mejor a Dios y su amor y nuestro lugar en esta tierra y en la iglesia y etcétera. Esto sí nos bombardea a diario y nos llena con todas sus ideologías. No quiero decir que todo lo que sale de aquí es malo. Yo aquí tengo rutinas de ejercicios, recetas que algún día haré. Sí, y un montón de otras cosas también productivas, claro que sí. Pero usted me entiende lo que le quiero decir. El apóstol Pablo oraba, en ese tiempo no había la tecnología que hoy hay, y ya el apóstol Pablo oraba porque la iglesia en Éfeso pudiera comprender, tenían la misma lucha que usted y yo hoy. ¿Qué le parece? Y que pudieran comprender el amor de Dios y comprender su rol en la iglesia y su rol en el mundo. Es que es difícil comprenderlo, porque hay muchos pensamientos que se oponen a esta comprensión. Así que mi querido hermano, te exhorto en este día, te animo y te desafío a que seas uno diferente. Que Ángel hoy pueda decir, Ángel, yo voy a ser otro ángel. Voy a ser angelito. No, voy a ser otro ángel, voy a ser más espiritual, más determinado, más decidido. Que Enrique también pueda decir lo mismo, que Paola pueda decir, que todos podamos aplicarnos a ¿qué, hermanos? A fortalecer el ser interior, a confiar más en Dios y en lo que Él es, a que nos llenemos más de la palabra de Dios para que nuestra mente sea limpiada y podamos comprender mejor lo que Él quiere que seamos y hagamos. Quiero animarlos a que ahora que vamos a tomar la Santa Cena y que usted va a ministrar la Santa Cena a alguien, va a orar por esa persona, oren en esa dirección. Al margen de si hay una necesidad personal por la que esa persona puede orar por ti, oren en esa dirección. Señor, si yo estuviera con Vicky, entonces yo oraría, Señor, que Vicky crezca y se fortalezca en su ser interior. Que su mente se nutra más de tu palabra para que ella comprenda tu amor más y mejor. ¿Qué les parece? Y si así podemos orar unos por otros, golazo en esta hora. Por eso, quiero que leamos en 1 Corintios, vamos a entrar a la Santa Cena y luego ustedes van a tomar el pan y la copa y van a compartirla ahí unos con otros. Pero acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, lo cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces,
El apóstol Pablo aquí ahora le está hablando a la iglesia en Corinto y les está explicando esto. Dicen, mire, yo recibí les transmito lo que yo recibí y es que el Señor Jesús partió el pan ahí con sus discípulos, pero aquí por eso ya tenemos el pan partidito listo para la cena. Porque él estaba allí con sus discípulos y partió el pan, les dijo, este es mi cuerpo. Y esa era una metáfora, era de lo que sucedería días después en la cruz, ¿verdad? Y lo que anunció el profeta Isaías, ¿no? Que su cuerpo sería lacerado y que en sus llagas él llevaría toda nuestra enfermedad y nuestro dolor. Y luego tomó la copa con sus discípulos y la repartió y les dijo, esta es mi sangre. Y pues ellos entendían muy bien el sentido de la sangre por los sacrificios. Estaban acostumbrados, saben que la sangre, esto es sagrado, eso es para los sacrificios. Él dijo, mire, esta es mi sangre, por ustedes es derramada. Todo eso tuvo más sentido cuando ya lo vieron crucificado. Y dijeron, oh my goodness, esto era lo que él nos estaba anunciando. Pero para ese momento era simplemente tener la figura de los sacrificios, de cómo derramaban ahí toda la sangre en el sacrificio y ofrecían holocaustos y sacrificios al Señor. Ahora la iglesia toma la Santa Cena recordando lo que el Señor hizo por nosotros, que Él en el pan, que representa su cuerpo, llevó nuestra enfermedad y nuestro dolor. Por eso es que podemos orar por sanidad, porque Él proveyó para nuestra enfermedad. Entonces, si ahora oras por alguien y está enfermo, oye, ora, que Dios le sane. Y Dios te puede usar a ti para sanarlo, ¿eh? Pues ella. Y la copa representa la sangre del Señor Jesús que nos limpia de los pecados. Si tienes algo por qué arrepentirte, hazlo ahora y que oren por ti. Y dice allí al final, cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces es una oportunidad, día como hoy, para tomar la Santa Cena y anunciar una vez más que el Señor ha muerto por nosotros y que en Él y por Él tenemos esperanza. Entonces yo quiero hacer una oración dando gracias a Dios, ¿cierto? Por el pan y la copa, y luego quiero animarlos a que se pongan de pie, vayan a la mesa, tomen un pan, tomen la copa y vayan con alguien y lo comparten allí. ¿Estamos? Y si se acaba, tenemos refill, creo, ¿no? Sí. Bien. Vamos a orar. Señor, tú eres grande y tú eres bueno. Agradecidos estamos, infinitamente agradecidos por lo que tú eres y por cómo eres con nosotros. Gracias por tu gracia y gracias porque hoy nos exhortas a fortalecer nuestro ser interior, confiando más en ti y reiterando nuestra fe en ti, Señor Jesús. Oramos también que podamos comprender más tu palabra y comprender mejor tu propósito en nuestra vida. Hoy también agradecemos que nos permites tomar la Santa Cena y recordar lo que hiciste por nosotros. Gracias por la provisión eterna para el perdón de los pecados y para la sanidad de nuestro cuerpo. Y gracias por tu iglesia en esta hora. Y pido, Señor, que tú obres a través de ellos en esta hora, ministrando a otras personas aquí hoy entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos. Toma la Santa Cena y compártela con alguien. Acércate allí y busca una persona y tomen la Santa Cena con el sentido y el propósito correcto. Y ministrémonos, iglesia, unos a otros.